8:41 de la mañana, 7:41 en las Islas Canarias, y tenemos con nosotros a don Jaime de Berenguer. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En el rincón derecho con calzón azul. A ver. Tenemos a don Marcos de Quinto. Yo voy sin calzón. A calzón quitado. Como el libro que acaba de sacar Alejandro Fernández. Exactamente. Y déjame mandar un beso a una niña que está yendo al colegio, que se llama Sofía. Sí, señor. Un beso, Sofía. Y para cubrir la cuota anti-Trump tenemos con nosotros a don Julio Ariza con su gorra de Make America Great Again. El humor, don Luis. Bueno, hoy la noticia, por supuesto, o una de las noticias, son los aranceles de Trump. Que Trump ha hecho una cosa pues bastante curiosa y bastante, pues iba a decir poco ortodoxa desde el punto de vista de la economía clásica, pero por otro lado, pues hay que reconocer que ha hecho algo muy pragmático. Dice, ¿cómo calculo yo las tarifas que me está aplicando cada país? Dice, pues a tomar por saco. Cojo el déficit comercial que tengo con ese país, lo divido por cuánto me vende ese país y digo, pues esas son las tarifas que me está poniendo. Lo divido por 2 y digo, esas son las tarifas recíprocas que te voy a poner a ti. Resultado, a China le pone aranceles del 36%, a la Unión Europea del 20%, al Reino Unido solo del 10%. Y bueno, pues todo esto deja a los analistas preguntándose cuál es la letra pequeña, porque sabemos que hay cosas que se exceptúan de los aranceles. Por ejemplo, semiconductores de Taiwán estarán exentos, automóviles tendrán un arancel fijo independientemente del país del 25%, y supongo yo que habrá más letra pequeña. ¿Qué les parece a ustedes todo el invento este? Bueno, yo he estado escuchando reacciones de distintos medios y a mí me parece que las reacciones que se están produciendo son absolutamente vergonzosas, que se está tratando de generarnos una idea anti-Trump y bueno, simplemente darte algunos datos. Es decir, según el WITS, que es el World Integrated Trading Solution de 2022, las tarifas, los aranceles netos efectivos de la UE contra USA superan los 4.000 millones de euros. Déjame que lo explique. Si nosotros exportáramos a USA lo mismo que importáramos de USA y nuestros aranceles fueran idénticos, sería cero, sería un saldo neto. Pues resulta que sucede absolutamente todo lo contrario. Es decir, nosotros en estos momentos USA importó de la UE 584.000 millones de euros, con un crecimiento del 44% entre 2014 y el 24. Y, sin embargo, USA exportó solo por valor de 357.000 millones de euros. Quiere decir que Europa ha exportado mucho más a Estados Unidos de lo que ha importado de Estados Unidos. Y, sin embargo, los aranceles, el saldo, pues resulta que es favorable en 4.000 millones para Europa. Luego, lo que habría que empezar a explicar a la gente es, oiga, si estamos en contra de los aranceles, quitemos los nuestros primero, porque llevamos muchos años abusando de los Estados Unidos y ahora cuando los Estados Unidos dice, oye, voy a equipararlos en reciprocidad, de repente todos los medios, es que esto es un atentado contra el libre comercio. El atentado contra el libre comercio lo lleva ejerciendo Europa desde hace mucho tiempo, contra importaciones que podrían salir muchísimo más baratas y también contra las propias empresas europeas con lo que llamamos autoaranceles, que son unas restricciones totalmente ilógicas. Lo primero que la gente empieza a entender esto y a quitarse un poquito ese antitrampismo que se está tratando de hacer desde medios de izquierdas como desde medios de derechas. Don Jaime. Pues yo la verdad es que no tengo mucha idea de economía, para qué nos vamos a engañar. Entonces, opinar de estas cosas se me escapa porque seguro que cometeré algún error. En cualquier caso, esto parece ser una cuestión también de fe, ¿no? Por lo que he visto, porque acabo de ver que el Senado de los Estados Unidos acaba de rechazar una de las órdenes ejecutivas de Trump, precisamente con los aranceles hacia Canadá. De hecho, 4 senadores republicanos han votado en contra de la medida de Trump y se han unido a los 47 senadores demócratas. Y bueno, pues se ve que la cosa no debe estar tan clara. Y luego a mí hay una cosa
que me llama poderosamente la atención. Ya lo digo porque no soy economista, ¿no? Es por qué lo que era bueno antes, hoy de repente era el mayor error del mundo. Es decir, si estaba tan claro que era malísimo para Estados Unidos, como ha dicho hoy Trump, que lo he estado escuchando en la BBC, es el día de la liberación de los Estados Unidos y todas estas cosas que dice él. Bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora, no? Y seguro que hay algún economista que nos diría por qué funcionan los aranceles y por qué en un lado hay aranceles y en el otro no. Seguramente tendrán que ver algo a lo mejor con el poder adquisitivo de los Estados Unidos o con la fortaleza de la moneda. No lo sé. Sin entender tampoco de economía, pero le pongo un ejemplo que responde quizá a lo que está usted planteando. Imaginemos una gran empresa española, por ejemplo, Zara, por ejemplo, el Corte Inglés, ¿no? Zara o el Corte Inglés o Repsol o quien sea o Renault en España, pues pueden coger y externalizar producción a otros países. Por ejemplo, pues Zara puede fabricar ropa en la India. ¿Eso es bueno para Zara? Claro, reduce costes fabricando en la India frente a lo que me tiene aquí. ¿Eso es bueno para España? Pues puede serlo. O puede no serlo. Puede serlo si resulta que con eso Zara logra colocar sus productos más baratos en todo el mundo. Dices, hombre, exportamos España. Pero puede ser malo si resulta que se pierden puestos de trabajo en España y se externalizan a la India, ¿no? Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos años? Pues que todas las empresas han externalizado como locas producción. Entonces, si esa externalización hubiera redundado en que las empresas americanas son más competitivas, pues entonces eso se habría traducido en una ventaja comercial de Estados Unidos hacia el exterior del mundo. Pero resulta que no es así. Se han perdido los puestos de trabajo que se han externalizado a otro lado y resulta que el déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, en lugar de reducirse, no hace más que incrementarse. Una cosa, don Luis, ¿y los beneficios dónde han ido a parar? Al bolsillo de los dueños de las empresas. Exactamente, claro. que están citas, que tienen su base social en Estados Unidos. O en el paraíso fiscal de Liechtenstein, ¿no? ¿Dónde tenía Amazon? Eso no lo sabemos. Si el Banco Santander, por poner un ejemplo, tiene la sede social en España, al final, en los beneficiarios, por lo menos creo que a nivel impositivo, aunque ya hoy en día con ese tipo de empresas pertenecen a todo el mundo, entiendo yo que los beneficios serán eso. De hecho, en España tenemos un caso muy reciente y muy claro, que es la salida de las empresas de Cataluña y puesta su sede social en otras partes. De todas maneras, si esto es tan bueno, que no lo sé realmente, entiendo yo que la Unión Europea hará inmediatamente lo mismo para proteger nuestra industria con todo el resto de países del mundo. Digo yo, este mismo caso que acaba de decir. No es hacer lo mismo. Es que lleva haciéndolo mucho tiempo. Lo que está haciendo en estos momentos Trump es reciprocidad. No, digo, por ejemplo, con China. O digo, por ejemplo, con Bangladesh. Es decir, no con Estados Unidos. Digo yo que están el problema del ejemplo que ha puesto don Luis es que, efectivamente, tú te vas a fabricar a un país, por ejemplo, coches. Es decir, la Ford se va al Musafes y va a fabricar coches Ford aquí en España. Por lo cual, el empleo cae en Estados Unidos. No pasa nada. El problema es que resulta que si España importa motocicletas Harley Davidson, les están cobrando unos aranceles tremendos y, sin embargo, nosotros no nos lo cobran si enviamos coches Ford a Estados Unidos. Entonces, el tema es jugar con las mismas cartas. Yo creo que la administración Trump está en contra de los aranceles. La única manera parece una contradicción, pero la única manera de reducir a nivel mundial los aranceles es una política de reciprocidad para que la gente pruebe en propia carne, los países que tienen aranceles altos, lo que se sufre con los aranceles. Y una vez hecho esto, que haya una reducción de aranceles. Pero, lógicamente, Europa, vuelvo a decir, que durante muchísimo tiempo tiene unos aranceles muy superiores a los que Estados Unidos le pone a los productos europeos. Y si Europa no ha reducido los aranceles, ¿ahora qué pasa? Que Estados Unidos, en reciprocidad, dice, te coloco los mismos aranceles que tú me estás poniendo a mis productos. Y entonces, ¿ahora qué va a hacer? ¿Subirlos más Europa? Pues te los subirá más Estados Unidos. El único tema es bájalos, ponlos a cero con Estados Unidos, a ver cómo Estados Unidos te los pone a cero inmediatamente. Te pregunto una cosa, Marcos, que de esto yo no tengo ni idea. Claro, por supuesto. Vas con sí, es posible, ¿eh? Yo estoy encantado escuchando. Bueno, luego pregunto, luego entonces. Si van a ser unos segundos. Vamos a ver, yo lo primero que creo es que no hay
no solamente hay una guerra arancelaria que nos retrotrae a 1925, 1927, antes de la gran crisis. Lo que hay es una guerra monetaria. O sea, pensad que en este momento el euro ha pasado de la paridad a 1,10 ya. Hay una guerra monetaria. O sea, está bajando el euro con respecto al dólar. Subiendo. Se acaba de fortalecer muchísimo el euro, lo cual hace que los americanos efectivamente paguen más caros las cosas que importan, es decir, desincentivan que los americanos encima importen e incentiva a otros a comprar producto norteamericano y a viajar a los Estados Unidos. Recordaros cuando lo del Give Me Two, ¿no? Sí. Entonces, la guerra monetaria es una guerra muy, muy compleja. Pero si a alguien le han dado una bofetada hoy que debe estar con el mentón todavía caliente, es a Xi Jinping. Ya acaba de declarar China que tiene que retirar eso Estados Unidos o tomarán represalias y tal. Bueno, Estados Unidos le ha puesto la mitad de los aranceles que China pone a los productos norteamericanos, exactamente el 50%. Entonces, el problema es para China es que era una de las economías que más crecen en el mundo el año pasado. Y más proteccionistas. China creció al 5%, al 5,4%. Y claro, en este momento, con las medidas que acaba de anunciar Donald Trump, China pierde 2 puntos de crecimiento. Y hay otro tema, lo que decías de la guerra monetaria. China es uno de los países que tiene una reserva en dólares más grande del mundo. Yo en estos momentos no sé exactamente la cifra, pero podría haber más dólares en China que en los propios Estados Unidos en circulación. Por lo cual, todo tipo de inflación que pueda haber del dólar le beneficia absolutamente a Estados Unidos, porque al final un billetito de estos verdes con la cara de Washington, lo que es un pagaré, decir, te pagaré esto a cambio de los bienes que he recibido. Si ese dinero se devalúa, quiere decir que los bienes los recibió Estados Unidos y el valor de eso ha bajado mucho. Con lo cual muchas veces cuando empieza el dólar a caer, el primero en comprar en los mercados internacionales dólares es China, precisamente para proteger sus reservas, porque no le interesa que caiga el dólar. Yo no creo que se pueda hacer ya te dejo de Jaime, no creo que se pueda en unas horas o en unos días o en semanas hacer una valoración de cómo va a este proceso, cómo va a continuar a medio y largo plazo. Desde un punto de vista, es decir, la macroeconomía es muy complicada y en el marco de las tensiones geoestratégicas que hay en el mundo, todavía mucho más complicada. Es evidente que Trump tiene una idea en la cabeza, que es hacer América grande otra vez, como pone en esta gorrita. Yo eso no se lo puedo criticar, porque a mí me gustaría tener un gobernante en España que diga que lo que quiere es hacer España grande otra vez. Pero claro, al mismo tiempo, tampoco veo al gobierno español mirando a los 600 millones de hispanoparlantes que podrían construir con España un entorno, un sistema macro de entendimiento, de compartir valores, de compartir religión, de compartir idioma, de tal, y ser en Europa la auténtica referencia de poder en el mundo, porque es que España podría ser en Europa, con los 600 millones o 700 millones de hispanoparlantes, podría ser un polo importantísimo. Sí. Y nadie está pensando en eso. Estamos mirándonos al ombligo y mirando a Bruselas para que nos digan qué tenemos que hacer, como si fuéramos... Yo creo que todo esto, juzgar hoy qué consecuencias va a tener para el consumidor español, para el ciudadano español, para el agricultor, para el ganadero, tal, cuando en España nos hemos comido con patatas fritas todas las imposiciones al sector ganadero, que prácticamente está acabando con él. Todas las limitaciones al sector pesquero, que acaban de reducir las jornadas de pesca de 180, me parece que son a 60. Es decir, cuando estamos poniendo todas las trabas posibles a nuestro sector agroalimentario. Es decir, no me venga usted a contar ahora que lo que a usted le preocupan son los aranceles a las aceitunas de tal. Claro, a mí también, si fuera un productor de aceitunas. Pero mire usted un poquito más lejos, mire usted un poco más grande.
Yo te digo cómo va a acabar, yo creo y sospecho, es decir, no hay que estar viendo lo que en el corto plazo está haciendo Trump, sino lo que está pretendiendo hacer en el largo plazo. Y yo lo que te digo, que seguramente dentro de unos pocos meses nos encontraremos con que hay una reducción de aranceles a nivel global tremendo y Estados Unidos lo reduce. Pero la única manera de llegar a ello es hacer lo que está haciendo en estos momentos. Lo mismo cuando coloca las restricciones con la frontera sur y tal. Por decirlo de alguna manera, es que Estados Unidos durante demasiado tiempo ha sido como el pagafantas internacional. Y llega un momento que llega una persona a proteger a los norteamericanos y a decir, mire, señores, esto se va a acabar. Va a dejar de entrar droga por la frontera sur. Aquí en España no, nos sigue entrando y además ya entran en lanchas por el Guadalquivir. Dice, vamos a dejar a parar la inmigración ilegal. Y la está parando en la frontera sur. Aquí por la frontera sur nos entra pues cada día todo lo que queramos. Y luego la balanza comercial dice, vale ya de que nos compren menos de lo que nosotros les compramos y encima nos ponen unos aranceles superiores a lo que nosotros tenemos. Y lo va a solucionar. Y estas tres cosas las va a solucionar. ¿Cómo las soluciona? ¿Qué es su estilo de hacerlo? Pues es un empresario y lo hace en una negociación dura. Todos nos tiramos las manos a la cabeza, decimos el mundo se acaba, pero inmediatamente aflojará. Y los aranceles más altos en el mundo, pues oye, son de países como China o como India. Entonces, Marcos, bueno, India es el que tiene mayores aranceles. Pero el tema es un tema de a Estados Unidos tampoco le interesa mantener este sistema arancelario porque es muy inflacionario para ellos. Totalmente. Entonces aquí se pueden encontrar con una hiperinflación y eso sí que es un destrozo para un país, para el crecimiento de un país. De todas maneras, y me voy a equivocar seguro, tampoco podemos perder, yo creo, de vista una cosa, y es que este sistema, o parte de este sistema, debe de estar montado en base a un privilegio que tiene Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, que es el de ser la divisa internacional, y que ellos tienen derecho, y así lo han hecho, y por eso están en el problema que están, de imprimir moneda para todo el mundo sin respaldo de ningún tipo por detrás. Claro, eso te permite tener unos aranceles bajos, porque tú puedes pagar los aranceles que te pongan con el billetito que imprimes tú sin ningún tipo de restricción, y con ese mismo dinero que tú estás inyectando afuera te permite que los demás te compren a ti, ¿no? Sí. Claro, el problema es cuando ese tinglado se les ha caído y ahora de repente entienden que hay que cambiar las reglas de juego y que ya ese billetito, lo que acaba de decir ahora Julio, no tiene, o sea, es absolutamente impagable. De paso, monto una hiperinflación mundial y me permite a mí que mi deuda no valga prácticamente nada, o me ahorro miles de millones de dólares. En fin. Miles de millones, de billones. Entonces, que los Estados Unidos, tampoco nos engañemos, por poner las cosas en su justa medida, no lo han hecho ni ha sido así hasta ahora porque fueran el gran Papá Noel que estaban manteniendo a todos sus hijos. No, porque no, ellos estaban sacando una ventaja tremenda, que es, para empezar, controlar el mercado financiero mundial, imprimir todos los billetes que querían, pagar alegremente sin tener nada detrás, y con ese dinero además conseguir que la gente les comprara sus productos. No es muy exacto porque... Por eso digo que yo no soy economista, pero... No, solo un concepto, que primero, el valor de la moneda no es un país que diga es que voy a hacer de mi moneda voy a imponer que sea la moneda de referencia. Eso lo hacen los mercados, y lo hace porque la moneda, al final, desde que desapareció Bretton Woods y el patrón oro, es de la confianza que la distinta gente tiene en las distintas monedas. Que, por cierto... Es decir, Estados Unidos no le ha dicho a China, usted mídase en dólares. Es la propia China que dice, de todas las monedas que hay, de todos los banquitos, que efectivamente lo que estás diciendo, que pueden imprimir moneda, quien es más serio imprimiendo moneda es Estados Unidos, por lo cual me la cojo de referencia, antes que, imagínate, que ya pues, no. Que el dinero tal. Parece que ya no. El problema que hay de la inflación en Estados Unidos, y perdonadme que os diga esto, de 2021 a 2024... el incremento del PIB en Estados Unidos fue de 7,6 trillones de dólares. 3,6 trillones. Pero la deuda aumentó en 8,5 trillones. Quiere decir que todo el aumento del PIB de Estados Unidos en esos últimos años ha venido de incremento de deuda. Eso es lo que ha generado la gran inflación en Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que va a parar Trump, para que no tener ese tipo de deuda. Por eso está todos los cortes que están haciendo de los gastos que se habla tanto de USAID y tal. Y
ahora sí va a tener el efecto inflacionario de unos aranceles que yo, de nuevo, repito, que va a ser un tema que en 6 meses a lo mejor están todos solucionados. Pero eso es el doble efecto. Largo me lo fía ahí, don Juan, pero sí, puede ser, no lo sé. Aquí entonces entiendo yo que... ¿Sabes lo que dicen los economistas, Jaime, aunque no lo seas? Es difícil predecir especialmente el futuro. Sí. Bueno, es que cuando estabais hablando a mí me recordaba a la filosofía del derecho, pues esto es la filosofía de la economía. Pues yo me voy a permitir predecir el futuro un poquito. Y además voy a hacerlo haciendo trampas. Yo predigo que lo que va a pasar es que todos y cada uno de los países y organizaciones de países como la Unión Europea van a acudir arrastrándose a la Casa Blanca para negociar uno con Trump su caso particular. Y además digo que lo voy a predecir haciendo trampa porque resulta que la querida von der Leyen, que hace 2 días estaba diciendo porque vamos a contestar a la agresión arancelaria de Trump, ayer declaraba que, bueno, concuerdo con Trump en que algunos países estaban teniendo ventajas injustas de las reglas actuales de comercio mundial y la Unión Europea digo que está lista para apoyar los esfuerzos para que el sistema de comercio mundial sea más adecuado para las realidades de la economía global. ¿Qué países serían esos? ¿China? ¿Está señalando a China von der Leyen? No ha mencionado, pero supongo yo que se refiere a China. Tendríamos que hacer lo mismo en la Unión Europea, ¿no? Si es bueno, si nos va a servir para negociar, porque ahora el monstruo de China lo hemos creado nosotros, ¿eh? A ver, que la Unión Europea le cobra más arancel a los coches norteamericanos que a los chinos, y estamos de coña. Por eso que hemos creado el monstruo. Los chinos te meten un 35, un 37% a los coches europeos. Es que es una broma todo. ¿Y quién ha creado ese monstruo? Claro, es que estamos, yo no sé, pero... En el fondo la codicia. Pensar que sigue la guerra en Ucrania, ¿eh? Sí. Cuidado, es decir, que estamos hablando de una negociación y el mundo no está en guerra. Tenemos un problema. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hacer una conexión telefónica con alguien para que nos cuente qué ha pasado en una de las noticias que hemos dado esta mañana. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Cuál es la especialidad de la noche? Sí. Buenas. Hola, papá. Hola. Hola. Mira, ahí está. Papá, hola. Muchas gracias, pero deja que cocine algo para ti. ¡Papá! ¡Ya está la cena! El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. ¿Y ahora esto qué es? Que es muchísimo. Salsa. Está bien. Rico, ¿eh? El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Hoy en Recomendaciones del Toro te hablamos de Clínica Estética Doctora Margarita Esteban. Realzan tu belleza mientras cuidan tu salud. Más de 25 años de experiencia en medicina estética con tratamientos seguros y de última generación. Cuentan con la revolucionaria tecnología Endolift con la que consiguen resultados de rejuvenecimiento facial y corporal en una sola sesión y sin quirófano. Reserva tu primera consulta médica. Llama ahora al número que aparece en pantalla o acércate para saber todo lo que pueden hacer por ti. Es una recomendación de El Toro Televisión. Mañanas en Libertad,
con Luis del Pino. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Ignacio Garriga. Muy buenos días, don Ignacio. Muy buenos días, Luis. Bueno, me topo con la noticia de que ha denunciado usted que han allanado su casa este fin de semana. Pues sí, lamentablemente el domingo, después de salir con la familia, 3 individuos, aún están por identificar, entraron en nuestro domicilio, efectivamente, pues generando pues lo que puede imaginarse cualquier, ¿no?, que nos esté escuchando, lo que supone pues que entren en un domicilio, y con además la mala fortuna de que además justo cuando entrábamos pues nos los cruzamos en el portal, ¿no? ¿Cómo? O sea, cuando ustedes volvían, ellos salían. Efectivamente, eso se ha confirmado. Por eso sabe usted que son 3. Efectivamente, después de acceder a las grabaciones del edificio, que está, pues como saben, en investigación para descartar cualquier pesquisa posible, sí, se puede confirmar esos hechos y nada, y confiar en la policía, en la investigación y que se identifiquen a estos indeseables. Pero iban a cara descubierta. Bueno, iban a cara descubierta, algunos parece que iban con algo caracterizado, esto lo explican así los agentes de seguridad, pero sí, iban a cara descubierta. Y lo sorprendente es que entraron en la casa, ¿cómo hicieron? ¿Forzaron la puerta o...? Bueno, pues la verdad que parecen, o sea, no han detectado, o sea, daños en la puerta, ni de entrada, ni de acceso, ni la del portal, ni la de arriba, pero la cuestión es que entraron, en definitiva... O sea, no eran tres desarrapados que tiran la puerta abajo y entran a ver si roban algo, sino que eran profesionales que sabían cómo abrir la puerta sin romperla. Y dentro resulta que, por lo que he leído, no sé, me gustaría que me lo confirmara usted, no se llevaron nada de valor e incluso dejaron encima de la cama del dormitorio, por ejemplo, un reloj de alto valor y alguna otra cosa. Vamos, que entraron buscando ¿qué? Pues esa es la gran pregunta y eso es lo que tendrán que identificar la investigación, los agentes de seguridad, porque efectivamente identificando las dos cositas de poco valor pero mucho valor sentimental que identificaron y que de manera pues desafiante dejaron, ¿no?, encima de la cama, pues efectivamente no se lo llevaron. Los agentes tendrán que decidir si fueron porque se fueron de manera apresurada, si era una actitud desafiante, si venían a hacer algo más. Pues sí, suena a aviso, ¿no? Fíjate, o sea, entramos, miramos a ver dónde tienen las cosas y encima te las dejamos en la cama para que sepas que no veníamos a robar, que es un aviso, ¿no? Bueno, yo en ese sentido, efectivamente, quiero ser prudente, quiero confiar en la investigación, pero en cualquier caso, evidentemente, es un hecho grave, es un hecho pues que, como comprenderá, que a cualquier persona pues genera, ¿no?, esa invasión de la intimidad y, sobre todo, lo que hay que ver es, sobre todo, la motivación, efectivamente, de estas personas que entraron en nuestro domicilio, ¿no? ¿Sabe usted a qué me está recordando el episodio? Es que hace no tantas semanas supimos que a Guadalupe Sánchez, la abogada del novio de Ayuso, le hicieron una entrada similar en su domicilio, donde tampoco se molestaron en llevarse ningún objeto de valor. Lo único que se llevaron fue el ordenador de ella, que luego apareció en unas circunstancias rarísimas en una furgoneta que iba camino de Tánger. ¿A usted le han quitado algún tipo de dispositivo informático que tuviera en su casa? Pues de momento no hemos detectado, o sea, no echamos en falta nada, la verdad, porque los dispositivos que yo tenía están donde estaban y lo único que evidentemente sí que los vamos a someter a una pericial, que no haya ningún tipo de cosa puesta ni que se haya podido sustraer ningún tipo de información. En cualquier caso, yo insisto en que confío en la investigación y si realmente, que espero que no, era alguien que tenía algún tipo de intención de asustar o trasladar algún mensaje, reafirmar lo que siempre he dicho, que no va a haber ningún individuo que pueda asustar o amedrentar, que voy a seguir con la misma determinación luchando contra los malos, ya sean separatistas, ya sean islamistas o contra todos aquellos enemigos de la libertad. Luego que si alguno pretende asustar con algo, que abandonen la esperanza, porque de verdad que pinchan en hueso.
Don Ignacio, otra cosa que se mencionaba en la noticia que he leído, que se hacía eco de lo que usted declaraba ayer, es el tema de la ausencia de vigilancia en su domicilio. Usted es una persona que, bueno, tiene una gran notoriedad pública, es una persona que ha recibido muchísimas amenazas de todo tipo a lo largo de los años. ¿No había ningún dispositivo de contravigilancia de los mozos de escuadra en torno a su domicilio? Bueno, yo como sabe, yo llevo escolta de agentes de Mossos de Escuadra 24 horas, me acompañan cada vez que salgo por la calle y en ese momento me estaban esperando en la puerta de mi domicilio para salir con mi familia. Así que evidentemente, pues en fin, yo creo que a raíz de esto pues se revisarán protocolos, se intensificará, pues eso, como usted bien dice, la contravigilancia, porque evidentemente pues hay cosas que cuesta entender, cuanto menos. Bueno, le quiero hacer una pregunta a don Marcos de Quinto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, Marcos. Sí, bueno, supongo que haréis una limpieza total de dispositivos en tu hogar, ¿no? Efectivamente, sí. Un conocido como un barrido, ¿no? Que llaman los expertos. Un barrido total, sí. Eso es, sí, hay que ser prudentes, insisto, que ojalá se quede con que eran unos ladrones convencionales, pero evidentemente, mientras está abierta la investigación, hay que descartar, efectivamente, que la motivación de los que entraron en mi domicilio no tuvieran otras y, por tanto, revisaremos. Y esperemos que haya habido cámaras que puedan haber cogido la imagen. Efectivamente, sí. De Perfecto. hecho, ya están trabajando en la imagen de estos 3 sujetos, porque ya hay cámaras de los alrededores del domicilio que los han captado en la calle, y ahora solo faltará pues, que confío que la policía los pueda identificar y sepamos de dónde vienen y a qué venían. Huellas también, eso. Pues nada, mucho ánimo, Ignacio. Muchas gracias, Marcos. Una curiosidad personal, cuando ustedes se cruzan al volver al domicilio con los 3 individuos, claro, uno no se fija en los detalles, simplemente te cruzas en el portal con alguien y bueno, pues no vas sospechando que necesitas fijarte en cómo son o en ningún detalle así, ¿no? Efectivamente, más allá de que eran dos hombres y una mujer y que no eran de edad adulta. Eso es lo máximo que podemos recordar entre todos, entre los niños y mi esposa y mi mujer. Que no eran de edad adulta. No eran de edad adulta, no. Uh-huh. Le quiero hacer una pregunta a don Julio Ariza. Ignacio, buenos días. Julio, buenos días. Primera pregunta, la familia, la mujer, los niños, ¿cómo están? Ahora bien, después del susto, como comprenderás, de llegar a casa, de ver las cosas revueltas y en fin, y tener que llamar a la policía para que suba y que digan que hay un robo y demás. Pero bueno, ya ha pasado el susto y ya están tranquilos, que eso es lo más importante. Y nada, intentando pasar página lo antes posible. Pero los niños en eso no tienen demasiada memoria. ¿Hay alguna cámara que esté enfocando a la entrada de su portal en la calle? Sí, de hecho esas son las imágenes que ya se han descargado, que ya están investigando y que están analizando los... Entiendo que en su casa no hay portero físico y por tanto la puerta está habitualmente cerrada. Efectivamente. O sea, no hay por tanto, ustedes pueden saber cómo han entrado en el portal, qué tipo de elemento han utilizado para no hacer tampoco ningún daño a la cerradura del portal, tal como han hecho arriba, ¿no? Eso es, sí. Es decir, que estamos hablando de personas muy bien preparadas y técnicamente preparadas. Sin duda, o sea, que no vinieron aquí como un aficionado a romper puertas, eso es evidente, porque la muestra está de que las puertas, ni la del portal ni la del domicilio, efectivamente muestran señal de forcejeo ni nada. Sí. ¿Hay algún juez que haya tomado cartas en el asunto? Pues hasta donde yo sé, no se nos ha notificado nada más que después de la denuncia que yo interpuse en la comisaría, que lo asumía el Departamento de Investigación de los Mossos de Escuadra y están analizando pues eso desde ayer mismo ya las imágenes que obtuvieron y analizando las pesquisas, pero hasta donde yo sé no se ha judicializado. Correcto. Y ustedes tampoco pueden extender esa denuncia a alguna otra instancia. Bueno, seguro que tiene usted mucha confianza en los mozos de escuadra, como yo tengo también muchísima, pero quizás hay algún otro cuerpo policial que podría también interesarse en esa investigación.
Pues sí, y estoy convencido que en otros casos, estoy seguro que otras instancias superiores judiciales estarían ya actuando de oficio o abriendo investigaciones de manera rauda y veloz. Pero evidentemente pues no todos los casos parece que requieren el mismo interés a nivel de investigación. Pues nada, Ignacio, sobre todo un abrazo a su mujer y a usted y mucho ánimo. Muchísimas gracias y otro de vuelta. Para que también sirva para que muchos españoles conciban como eso de que estamos en una democracia y de que los españoles somos iguales, libres, eso en Cataluña no se da. Es decir, eso en Cataluña es una expectativa, pero no es una realidad. Gente como usted, defensores, valientes defensores de la libertad, viven como se vivía hace algunas décadas en España, bajo la amenaza y la bota de los que no toleran la libertad. Pero como siempre digo, no hay que perder la esperanza y a pesar de ellos, que se creen muchos y valientes, estoy convencido que les daremos la vuelta y les torceremos el brazo, porque como siempre digo, la libertad y la verdad acabará triunfando, así que no hay lugar para el desánimo, sino para perseverar y para mirar hacia adelante. Bueno, pues don Ignacio, muchísimas gracias por atendernos y nada, un fuerte abrazo a usted y a su familia. A todos vosotros, un fuerte abrazo, don Luis, Julio y Marcos, gracias. Bueno, hoy tenemos pues distintas noticias relacionadas con la corrupción. No sé si prefieren ustedes que nos indignemos estructuralmente hablando de cómo la Fiscalía Europea tiene un fiscal investigando a una empresa de la cual cobró él mismo en el pasado. Cosa bastante llamativa. No sé si prefieren ustedes que hablemos de cómo Ábalos pues ha entrado directamente en la historia de Locañí con lo de sus sobrinas, que parece ser que era voz populi entre los del ministerio y las empresas dependientes del ministerio tipo Adif. Parece ser que existen correos de Adif diciéndole a Traxa, que había contratado a Jessica, que no atosigaran mucho a la sobrina del ministro, ¿no? Entonces, no sé, estamos ya llegando a unas cosas tremendas. O si prefieren ustedes, la corrupción leguleya de la Fiscalía en Sevilla, diciendo que por orden de la Fiscalía General del Estado se oponen a que la Audiencia de Sevilla lleve a Pumpido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por todo el tema de los ERE. ¿Qué prefieren ustedes comentar? Yo esta última, solamente colocar un añadido. Yo creo que está hecho con mucha intencionalidad, es decir, por orden de la Fiscalía General hacemos esto. Quiere decir que tiene mucha retranca y que muy probablemente cuando señalan esto en la Fiscalía de Sevilla, lo que están diciendo es que no parte de ellos, que no lo comparten y que lo están haciendo por orden de los centrales. Luego yo les dejaría esta duda, y muy probablemente lo han hecho con intencionalidad. El nepotismo viene de nepote, que significa en latín es sobrino o nieto. A mí lo que me parece narcisista por parte de Ábalos es que las califica de sobrinas en vez de nietas. Eso está bien visto. Pero bueno, todos tendemos a vernos más jóvenes de lo que realmente pero somos. Luego la realidad te baja. Estábamos hablando antes fuera del micrófono con don Marcos de Quinto de esa sensación terrible cuando llegas, dicen, cena de los 25 años de la promoción, y llegas allí, te sientas y ves a gente a la que no veías hace 25 años y dices, Dios mío, ¿me ven a mí igual de viejo que yo les veo a ellos? Sí. Yo he quitado el espejo del baño. Bueno. Me peino si fuera calvo no tendría ni que peinarme. Había otro tema que habías cogido esta mañana y que yo tenía una idea que he compartido con algunos amigos. Es decir, si se está pagando 6.000 euros por mena, habría una cosa que solucionaría tres problemas de golpe. Es decir, ofrecer
a familias que en estos momentos están sin empleo, tanto el marido, la mujer o lo que sea, el darles los 6.000 euros a ellos y que acojan a un MENA, se encarguen de la manutención, darle techo, que vaya a la escuela o lo que sea, y luego que incluso les ayude en tareas del hogar. En cualquier pueblo, en cualquier sitio, estoy seguro que hay un montón de familias que dicen, deme a mí los 6.000 euros, acogemos a esa persona, y entonces tienes el efecto de que en vez de tenerlos a todos concentrados, haciéndose bandas dentro de un sitio, los tienes dispersos por distintos pueblos y la geografía española. Incluso estos menas que vivirían solos pues en un pueblo con un matrimonio mayor o lo que sea, que son los que reciben el dinero y no él, y además incluso podrían empezar a ir a misa o jugar al mus. Cosa que no son sé cosas yo muy útiles. si tienen mucha confianza en que ese MENA no sea una verdadera amenaza para ese matrimonio mayor y tenga que contratar a 3 mozos de escuadra. Si fuera una amenaza, por supuesto, porque por ahí están servicios sociales, oye, que regrese a su país. Pero a lo mejor de esa manera, primero funciona y luego, por otro lado, acabaríamos con estas ONGs que se dedican a gastarse a lo mejor en el MENA 500 euros y a llevarse ellos por la cara 5.500. Entonces, antes de que se lo lleven estas ONGs, que se lo lleve alguna familia necesitada, porque el sueldo de 6.000 es superior al sueldo de un diputado. Imagínate una familia que vive en un sitio y que no tienen trabajo en estos momentos, que de noche a la mañana le van a dar un sueldo superior al de un diputado solo por tener que tutelar a un chico. Una cosa que no se me olvide, Marcos, porque si no me voy a quedar muy mal. Ha tenido has convocado una enorme expectativa respecto a si Susana Griso iba o no a hacer la pregunta del millón, como tú calificas, la pregunta sobre el tema que pusiste en Twitter. Bueno, si solo... ¿Hizo la pregunta o no hizo la pregunta? No he revisado el programa y no me ha llegado. Yo entiendo que no. Yo estuve antes de ayer en el programa de Susana Griso, hablando de muchos temas, y en un momento determinado ella me dijo, mañana va a venir aquí Feijóo. Entonces, ¿te gustaría hacer una pregunta de estas preguntas que te filman para ponérsela luego al día siguiente? Y mi pregunta era preguntarle a Feijóo que en el hipotético caso que se celebraran elecciones de manera inmediata y volviera a ganar, pero a diferencia de la vez anterior pudiera hacer mayoría absoluta junto con Vox, si su decisión sería hacer un gobierno con Vox o su decisión sería pactar con el Partido Socialista, como ha sucedido en Alemania, o si su decisión sería tener una legislatura solo ellos, en minoría, gobernar en minoría, pero con el apoyo indirecto del Partido Socialista a cambio de no levantar alfombras o abrir cajones y mantener determinadas políticas. Y entonces esta era mi pregunta, pero no sé si se la han planteado finalmente o no. Le puso mi intervención. Bueno, para aclarárselo le diré que a mí me han dicho, yo no veo a funcionarios periodistas y por tanto no veo ese programa, pero me han dicho que no hizo la pregunta. Lo lamento muchísimo. Seguro que Feijóo estaba deseando que se la hicieran. ¿Usted cuál cree que es la respuesta? Yo tengo muchísimo miedo a que suceda lo que yo denomino cantabrada, que es lo que sucedió en Cantabria en las elecciones regionales, que sumando, porque la mayoría absoluta era 18 escaños y teniendo 15 el Partido Popular y 4 Vox, pues decidió el Partido Popular gobernar en solitario, porque Revilla le dijo al Partido Popular, con tal de que no gobierne el Partido Popular con la maléfica extrema derecha, nosotros le vamos a dar nuestro apoyo gratuito. Y de gratuito, pues bueno, ya se ve, no abrieron armarios, no levantaron alfombras y seguramente siguieron dando pues algún tipo de ayudas a aquellas organizaciones cercanas al PRC de Revilla. Y bueno, yo eso me daría muchísimo miedo, porque a fin de cuentas yo creo que la gente de buena voluntad está deseando echar a Sánchez, y gente que vaya a votar al PP va a votar al PP porque quieren echar a Sánchez, y van a votar a Vox porque quieren echar a Sánchez. Y lo malo sería que el PP tuviera la tentación, una vez después de estas elecciones, de gobernar explícita o implícitamente junto con el Partido Socialista, porque de alguna manera eso sería defraudar. Para muestra basta un botón. Yo es que cada vez que me mencionan a Revilla lo recuerdo negando que el puro fuera suyo. No sé si ustedes recuerdan. Sí, me acuerdo perfectamente. Pleno COVID, no se podía salir. Tal.
y el tipo está dentro de un bar fumando con su puro. Un purazo. Y dice el está tío, humeante. este puro no es mío. O sea, es un mentiroso, pero un mentiroso, además proveniente del franquismo aquel que a mí me repugnaba, aquel franquismo del bigotillo chuleta, no sabe con quién habla. Chuleta que tiraba del autoritarismo que es instalado en muchos sectores de la sociedad, los franquistoides esos. Franco nunca demostró un talante parecido, pero sí había muchos en España que tenían ese talante y que eran repugnantes, por lo menos para mí. Y Revilla ostenta esa característica de franquista repugnante. La anécdota de Muñoz Grandes, exactamente en el hipódromo, es decir, la diferencia. ¿Cuál? No me sé esa anécdota, perdone. Es una que yendo al hipódromo, Muñoz Grandes va con un 600, creo que tenía, y cuando llega allí se encuentra todos los coches oficiales, era un domingo o algo así, todos los coches oficiales de ministros y de tal, y cuando llega entonces al aparcamiento le dice a quién es el de los choferes, el de mayor rango de todos, y dice, váyanse todos en estos momentos de vuelta al parque móvil militar. Y entonces, claro, cuando salieron los ministros y estos con sus esposas y tal, tuvieron que coger taxis y eso, porque dijo, no, mira, aquí en fin de semana no se utiliza los medios. Pero no había bicicletas de alquiler como ahora. Y entonces eso era lo que era Muñoz Grandes y lo que era un poco esta gente. Bueno, es que cuando se habla del franquismo no hablas solamente de una persona, hablas de muchos estamentos sociales. Había una cantidad de españoles maravillosos, una cantidad de profesores, en todas partes había gente fantástica, pero había una clase que se aprovechaba de ese digamos, no, esa potestas y ese miedo social que imperaba en muchos sectores de la policía, de la Guardia Civil, de la judicatura. Había gente que es que vivía de un cierto terror, y eso la gente, vamos, yo es como lo viví en mi Pamplona del alma, pues lo recuerdo y lo puedo contar. O sea, eso de que no pasaba nada, sí pasaban muchas cosas, y había gente que se aprovechaba de su cargo para hacer verdadero daño. Y cuyos hijos, resulta de luego, muerto Franco, son los más antifranquistas del mundo. Vamos. José Bono, sin ir más lejos. Bueno, si solo fuera José Bono. Su padre era el alcalde falangista. Aragonés. Aragonés, su abuelo. Los que estábamos en ese momento, yo en ese momento militaba en las juventudes liberales. O sea, yo no estaba en ningún campo. A mí me han quemado el cuello con un cigarrillo por el hecho de decir que yo con la extrema derecha no quería saber nada, solo por ese comentario. Es decir, que he vivido cosas, pues eso, que han marcado también mi carácter, y en fin, y no veo las cosas como otros quieren que las veamos. Bueno, ya tenemos una primera consecuencia positiva del anuncio de Trump ayer. Noticia: China introduce restricciones para que sus empresas inviertan en Estados Unidos. Oe. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, ayer se producía una declaración del ex jefe de bomberos en Valencia, pues que cambia muchas cosas. Afirmó que que nadie esperó a Amazon para la alerta el día de la Dana, que Amazon no es del CECOPI y que ahí estaban haciendo las cosas, y que no se plantearon en enviar la alerta hasta que no les llegó de la Confederación del Júcar el aviso de que iban a desembalsar la presa de Forata. Vamos, que si no se envió antes es porque no les había llegado antes un aviso. Y cuando les llega el aviso, que por cierto no les llegó nada del Barranco del Pollo, porque que fue donde luego se organizó lo que no está en los escritos, y cuando les llega el aviso de lo de la presa de Forata, que entonces pues redactan lo del SMS, y que al final el SMS salió cuando terminaron en Madrid de aprobar el texto. Oiga, si lo que dice el ex jefe de bomberos es así, entonces está claro que quien incumplió quizá gravemente con sus obligaciones ese día, pues serían, para empezar, la Confederación Hidrográfica del Júcar, dirigida por un ex concejal socialista. Qué casualidad. Y para terminar, quienes en Madrid tenían la última palabra. Vamos, que es irrelevante dónde estaba Amazon aquel día. Lo importante es, ¿y dónde estaban los responsables ministeriales? ¿Dónde estaba Sánchez? ¿Y dónde estaba Rivera?
¿por qué se niegan Sánchez, Rivera y demás a detallar sus llamadas telefónicas y correos de aquel día, como ha pedido el Partido Popular en el Congreso? No sé, a mí me parece que, pues en fin, alguien debería empezar a llamar a declarar a gente de aquí, no solo de Valencia, con el tema de la Dana, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino para mí hay una pregunta que en este momento es fundamental. Si volviera a llover en las mismas condiciones, en las mismas cantidades de metros cúbicos de agua que ocurrió durante esta dana, durante esta riada, y eso podría ocurrir ahora o en octubre, ¿pasaría lo mismo? ¿Hemos hecho algo para que una lluvia de esa naturaleza, de esa intensidad, estamos ya preparados para que no tenga las consecuencias que tuvo en ese momento? Si no se está preparado tal como parece y tal como a mí me han explicado en Valencia, ¿cómo es posible que alguien pretenda que se reconstruya una zona que necesita para edificar casas, para construir de nuevo los centros industriales o los polígonos industriales, que se necesita una cosa elemental, se llaman los seguros? ¿Alguien en su sano juicio, alguna compañía, va a asegurar esas nuevas edificaciones? ¿Va a asegurar esas nuevas canalizaciones o esas infraestructuras? ¿Hay alguien que vaya a hacerlo si en este momento la situación de esa zona es la misma que durante la riada? Y si eso es así, ¿quién tiene la responsabilidad de que no se hayan hecho todas esas obras? Y segunda pregunta y última. Con el Plan Hidrológico Nacional que se había aprobado en España y que había presentado Jaume Matas y que había sido aprobado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y por todas las comunidades autónomas, incluidas Aragón y Cataluña, con ese plan hidrológico, ¿esta dana, esta riada, hubiera tenido lugar? O bien, si se hubieran realizado esas obras, que por cierto estaban financiadas por la Unión Europea, con esas obras se hubiera evitado las consecuencias de esta dana, porque si eso es así, deberemos reconstruir la historia y explicársela muy bien a la gente, porque esa ignorancia es una ignorancia culpable para muchísima gente. Totalmente. Hay que reconocer la habilidad que tiene este gobierno de cambiar de la crónica negra a la crónica rosa. Es decir, todo esto que ha comentado ahora don Luis, oye, pues supone que aquí el problema es dónde estaba Amazon y todo lo demás desaparece. Pero hay una cosa también muy interesante, es decir, Amazon no tenía ningún móvil ni ninguna capacidad para tratar él personalmente de dificultar el rescate y esto. No tenía ningún tipo de móvil ni tampoco capacidad. Y quien sí tenía móvil para en estos momentos retrasar las ayudas y tal, desgraciadamente, es la persona que tenemos de presidente de gobierno. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo en la cabeza. Es decir, a Amazon le hubiera podido encantar poder, si hubiera tenido capacidad de poder ayudar, de realizar las cosas. Posiblemente haya sido torpe, pero no ha sido malévolo. Y hay gente que ha sido malévola en esto. Y eso no se puede perdonar ni olvidar. Yo me acuerdo que desde un principio lo tuve clarísimo, porque como había sido portavoz de Seguridad y Emergencias en la Asamblea de Madrid, conocí un poco los mecanismos y además tengo esa faceta también de militar a tiempo parcial, ¿no? De ser reservista voluntario, pues me conocí un poco la historia. El primer paso para que esto ocurriera, lo acaba de decir ahora don Julio, es la imprudencia dolosa de no haber hecho las infraestructuras que se tenía que haber hecho, ya no solo para evitar para el plan hidrológico nacional, sino porque el peligro de esos barrancos y de las lluvias torrenciales ahí se conocían de muchísimo antes. De hecho, ya creo que fue Franco en el año 57 donde comete las primeras obras hidrológicas para evitar eso. Problema que tiene, y esto es muy importante que, como dice don Julio, que se recuerde, el gran problema del Plan Hidrológico Nacional es que Zapatero se lo cargó
porque era una infraestructura pensada para vertebrar España, donde el agua era de todos los españoles, llegaba a todos los españoles y no tenía ningún dueño. Llegó el señor Zapatero y para contentar al PSC y a los catalanes se cargó aquello y nunca más se supo. Y optaron por un programa de desaladoras que era muchísimo más costoso y que tenía la peculiaridad de que aquello no vertebraba el país. En segundo lugar, hubo una segunda parte, yo creo, de absoluta incompetencia, mezclada también por ignorancia. Me explico. La incompetencia de las administraciones públicas por parte de las dos administraciones y la ignorancia de la gente. Cuando decía don Julio, ¿esto volvería a pasar? Desde luego, a nivel hidrológico sí, a nivel social posiblemente no, porque como llevábamos casi 100 años sin estar delante de un episodio así, nos pasó algo muy parecido a lo que pasó con la pandemia. Es decir, claro, no conocíamos, no teníamos la memoria social de lo que había que hacer en ciertas situaciones. De hecho, a cualquiera de los que nos están escuchando nos hubiera pasado lo mismo, porque la gente no sabía que no te puedes quedar en un coche. O que tú no puedes intentar sacar el coche del garaje cuando están entrando miles de litros por la rampa. ¿Qué pasa? Que en esa situación absolutamente novedosa y ambigua, la gente reprodujo, esto está muy estudiado en psicología social, el comportamiento, se llama influencia informativa, que veía en los demás. ¿Y qué veía en la gente en los demás? Pues que la gente seguía en el coche y que la gente sacaba los coches de los garajes. Pues yo voy a hacer lo mismo, que debe ser lo que está bien hecho. Y luego, a partir de esa ignorancia, de esa imprudencia y de esa incompetencia, está la segunda parte que tengo muy claro. Para empezar, el presidente de una comunidad autónoma no tiene por qué estar en los órganos de gestión técnica, aunque los pueda presidir, porque es el presidente de la comunidad autónoma, ni de Valencia ni de ninguna otra. Para eso tú tienes un director general, tienes un consejero, un director general, luego tienes un jefe de emergencias, etcétera, 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 que se reúne con otros técnicos. ¿Por qué? Porque las decisiones son técnicas, no políticas. Lo que acaba de decir Marcos es que el Partido Socialista es absolutamente... Bueno, realmente es que es una virtud que tienen ellos, que es la de la mentira y la manipulación a gran escala. ¿Dónde está Amazon? Bueno, ¿y dónde estaba el presidente del gobierno? Es que el presidente del gobierno tampoco tenía que estar en esa reunión. Y una vez llegas a ese punto de que, por supuesto, la Comunidad Valenciana ni ninguna otra, y por lo visto, por el tiempo que ha pasado, el Estado tampoco tiene la capacidad de hacer frente en ese momento a esa riada. Lo tienes a posteriori, no la Comunidad Autónoma, el Estado. Sigue habiendo soldados por allí quitando barro, intentando arreglar las casas. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que hay un punto donde todo eso gira. Hasta ahí es incompetencia, etcétera, todo lo que he dicho, ¿no? Pero es cuando decide el presidente del gobierno, y eso está documentado y está denunciado porque hay vídeos por ahí, decide que no se envía ayuda a Valencia una vez se ha producido la catástrofe. Ahí es donde empieza la madre. Eso es terrible. Ahí es donde se tiene que investigar. Bueno, lo otro es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una comisión que diga, miren ustedes, tienen que hacer ustedes aquí una presa, aquí tienen que limpiar un cauce, aquí. Pero hay una dimensión política que es la del señor que toma la decisión de que se retrasa cualquier tipo de ayuda hasta el punto que llegan policías franceses a Valencia a ayudar antes que llegar los propios españoles. Yo tengo gente que conozco, bueno, el propio ejército, me acuerdo que en su momento puse un tuit al día siguiente por la mañana que tuvo como 2 millones y pico de reproducciones y que yo no sé si por ese tuit o no, pero ese tema entró en el discurso, que era la activación de la unidad militar de emergencias o de todo el ejército al completo, que no necesariamente tiene que ser. Y yo sé, no porque yo lo diga, sino porque se ha sabido después en los medios de comunicación, que había unidades enteras del ejército esperando acuarteladas para salir, esperando la orden de un señor que lo dilató durante 4 o 5 días, porque en mi opinión, esto es una opinión, no es un dato, lo único que quería era cuanto peor mejor, porque cuanto peor le vaya a los valencianos y peor le vaya al gobierno de la Comunidad Valenciana, mejor me va a venir a mí para recuperar el poder con los nacionalistas catalanes de Compromís en la Comunidad Valenciana. Y hasta tal punto, yo creo que eso es concordante con lo que pasó 2 días después, que se organizó, cuando todavía estaban las personas fallecidas en los tanatorios y sin enterrar, organizaron una macro manifestación con gente y autobuses fletados desde Cataluña con independentistas catalanes. Creo que estuvo el señor Rufián, creo, o por lo menos, en fin, gente que vino de allí simplemente para
mandar el foco de la atención sobre Mazón. Y yo creo que ese es el gran juicio de Nuremberg, entre comillas, o de Paiporta, que algún día habrá que hacer en España, porque lo que no nos podemos permitir, una riada nadie la puede predecir, pero lo que no nos podemos permitir es una clase política tan repugnante como la que tenemos. Y eso sí que lo podemos evitar. Criminal. Repugnante, amoral y, en fin, de todo lo que se me ocurra. Parece mentira que no haya tenido ninguna consecuencia política eso, y que la izquierda haya sido capaz de, conociendo, porque ellos saben perfectamente que la responsabilidad de verdad, la responsabilidad penal en este asunto la tiene el presidente del gobierno, el ministro de Interior y la ministra de Defensa, que hayan invertido la prueba y la carga del tema contra Mazón, que es evidentemente en alguna medida fue bastante torpe, sobre todo permitiendo o proponiendo el liderazgo a alguien que los quería matar. Es que el diálogo se ha centrado en Mazón y el Partido Popular ha aceptado que ese sea el centro y el foco, claro. Porque no se trata de defender a Mazón o de no defenderle, lo que se trata es de poner la culpabilidad de Moncloa, que es donde está. Pero sin embargo, claro, entran al trapo de el foco es Mazón, el foco es la salsa rosa, y ellos se quedan con 3 horas de la historia, claro, y toda la historia antes de las 3 horas, que es que no hicieron ninguna infraestructura sabiendo que eran imprescindibles para evitar las consecuencias de una riada, no se hizo, y eso es responsabilidad de Madrid, del gobierno de Madrid, y todo lo que pasa cuando ya ha pasado la riada también es responsabilidad del ejército español y de la... Lo que tenemos delante, el gobierno que tenemos delante, estos son gente que son muy sinvergüenzas y muy amorales, y se necesita una oposición que no sea lo que se dice en Estados Unidos de popcorn throwers, que quieren matar al enemigo tirándole palomitas de maíz. No, aquí en estos momentos lo que se necesita es inteligencia, fuerza y fortaleza. Esa Trump es alguien que detecta que el que tiene enfrente te quiere matar. Y si te quiere matar, tío, tienes que ir a por él, joder. Pero estratégicamente ya tenemos a Santiago Abastrump. Sí. Santiago Abastrump. ¿Te lo has inventado tú ahora? Sí. Joder, qué ingenio. Muy bien, estamos en tu línea. Oye, premio de un torrezno. Bueno. Vale. Es que ya lo de comer torreznos después del programa se ha convertido casi en un clásico, ¿no? Sí, yo les recomiendo a ustedes el bocadillo de torreznos. Madre mía. Sí. Voy a traer a mi señora, que le encantan los torreznos. Pues no escucha. Invitada queda un bocadillo de torreznos. O sea, no sabes los torreznos que hacen aquí al lado. Una cosa espectacular. Brutal. Bueno. Patrocinadores. Exacto. La verdad es que hay otros muchos temas que nos hemos dejado en el bolsillo porque ya se nos acaba el tiempo de la tertulia, pero una última cosa muy rápida. ¿Quién creen ustedes que será el próximo líder del PP catalán después del libro que acaba de publicar Alejandro Fernández diciendo que Génova es una trituradora de líderes del PP catalán y el vasco? A mí me lo dice. No. A mí me lo dice, que yo fui diputada allí desde el 90 al 97. Tenemos alguna experiencia. Bueno. Lo que ha hecho el PP en Cataluña ha sido una defección, ha sido una traición constante a su propio electorado. Durante muchos años se les vendía a los electores simplemente una mentira. Y la mentira era, vamos a defender vuestros intereses, vamos a defender a España en Cataluña, las instituciones españolas en Cataluña. Y lo que se hacía era simplemente entregar el control del Partido Popular a agentes que estaban al servicio de Convergencia y Unión. Eso fue durante décadas. ¿Y las consecuencias cuáles fueron? Que el Partido Popular estaba a punto de desaparecer de Cataluña y que dio lugar, por supuesto, a la presencia de Vox en Cataluña, porque los que votaban al Partido Popular en Cataluña ya no se creen al Partido Popular, no se lo creen simplemente porque saben que en cuanto Madrid necesite los 4 votos de Convergencia de tal, pues los va a dejar en la puñetera calle. Es que eso es el tema, es decir, el tema es que en Cataluña se necesita un partido antinacionalista. Y ese partido antinacionalista, oye, pues lo era de alguna manera con Alejo, en la época de Alejo el PP, pero ha sido en la época de Ciudadanos, y lo único que va quedando, y bueno, ahora al final pues será Vox. Pero el problema es que luego en Génova 13
tampoco interesa mucho un partido antinacionalista en Cataluña, porque si tienen que pactar, y entonces esa dualidad es lo que creo que está generando todas esas fricciones. Y mientras no se aclaren, pues eso, pues va a ser una máquina de picar carne Génova 13 en todo lo que se refiere a los líderes, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Como en Valencia. Eso está bien visto. Como en Valencia. Sí, lo que pasa es que en Valencia me temo que se el líder encontrado... que hay ahora ha dicho que no se va a dejar defenestrar y ha pasado al contraataque. Por cierto, acabo de leer, me parece que es en OK Diario, que Mazón se personará en la causa contra el hermano de Chimo Puig. ¿Puede ser OK Diario? Pero vamos, que parece que está dispuesto a ir a por todas. El PSOE está lleno de hermanísimos, ¿eh? Sí, hombre, y sobrinos. Y nietos. Y nietos, sí. Bueno, estoy esperando a mi nieto 23, don Luis. 23º nieto. 23. Tengo calculado, en 5 generaciones podemos invadir el País Vasco. Y además como todos llevan Ariza, ¿no? Porque tus hijos son varones. Casi, no, que va. Tengo 3 hijas y 3 hijos. Pero aunque, bueno, llevan Ariza de segundo. Por cierto, Pedro J. me dio la gran alegría de saber que es un apellido aristocrático. Y desde entonces me siento muy reconfortado. Sí, efectivamente, Mazón en OK Diario personará a la Generalidad catalana en la causa contra el hermano de Chimo Puig por estafa y falsedad. Bueno, con un poquito de retraso. Claro. Con un poquito de retraso, pero bien. A ver si le echamos, como dicen en el Bernabéu, Madrid, échale huevos, échale huevos. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué nos dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, hoy preguntábamos sobre la actualidad en general. ¿Cuáles son los intereses, cuáles son las preocupaciones de nuestros oyentes? ¿Qué noticias le interesan más? Así era la pregunta que lanzábamos esta mañana y dábamos 4 opciones. Noticias sobre corrupción, información sobre Donald Trump, noticias sobre la Unión Europea o sobre la política nacional. De momento... ¿Ustedes qué creen que ha ganado? ¿Qué es lo que a nuestros oyentes les gusta más de esas 4 opciones? ¿Noticias sobre corrupción, sobre Donald Trump, sobre la Unión Europea o sobre política nacional en general? Política nacional. Política nacional. Yo no voy a decirlo porque lo sé. Entonces haría trampa. Pues fíjense, está la cosa reñida. El 45% de los encuestados apuesta por la opción de don Julio, por la política nacional. La siguiente opción más votada, con un 33% de los apoyos, habla de corrupción. Pero claro, es que corrupción puede afectar a política nacional, a la Unión Europea. Claro, es que la corrupción es muy amplia. Hay un 14% que se interesa por Donald Trump y hay un 8% que apuesta por la Unión Europea. Ya ve usted que la opción de la Unión Europea es la menos votada. Pero seguramente si hubieras puesto la quinta... todos estos temas en conjunto, de forma ordenada. Pero y tal. Hay que hacer otra lectura de eso. Es justamente la contraria, que la Unión Europea lo que genera es mucho desinterés, ¿no? O sea, si no genera interés, genera mucho rechazo. Pero puedes ligar de 2 en 2 todas. Puede ser Unión Europea y corrupción. Por ejemplo. Política nacional y corrupción. Corrupción y Unión Europea. Sí. Donald Trump y Unión Europea, ¿no? Que sí, también está muy relacionado. Sí, Torreznos y... Claro, y con pan y bocadillo, ya está. Comentarios como, por ejemplo, este que me encuentro en Twitter de Amarilla, que dice: me interesan todas, pero si quiero información fiable de Trump o de la Unión Europea, solo la obtiene aquí, en Radio Libertad y en El Toro Televisión. En Twitter, la tuita Margarita dice que vota por corrupción, pero no porque el resto no le interese, sino porque los periodistas no ponen empeño en investigar, y si no lo hacen, jamás podremos conocer a quienes nos gobiernan. Nosotros tenemos que decirle a la tuita Margarita que hacemos lo posible por investigar las cosas y sobre todo por esclarecer algunos casos de corrupción. Y termino con una publicación en YouTube, es de Carlos García, que dice que las noticias las ve como en una película de ciencia ficción que pasan por delante de su cerebro, pero prácticamente sin afectarle. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han mandado su opinión o han participado en la encuesta. Gracias, don Marcos de Quinto. Gracias. Gracias, don Julio Ariza. Por favor. Me gusta su gorra. Gracias, don Jaime de Berenguer. Un placer. Ponemos punto final a la tertulia. Bueno, gracias, doña Carmen. Un placer, como siempre. Carmen, por traernos la opinión de los oyentes. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy titula su sección pues con 3 calificativos. No sé a quién se referirá. Mentiroso, manipulador y cínico. ¿De quién estará hablando? Buenos días, don Paco Linares. La mentira
La negación de lo evidente y el cinismo es patrimonio del número 1, es decir, de Pedro Sánchez, que se llevaría el primer premio en estas 3 categorías si hubiera un concurso al respecto. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. El cinismo de Pedro Sánchez tiene una forma de demostrarlo diferente a la cínica de María Jesús Montero, que es mucho más espectacular. Cuando le dicen una verdad en su cara, a Sánchez no se inmuta y vuelve la cabeza a la señora que tiene al lado de su asiento como diciéndole: ¿te has fijado en la corbata que lleva hoy Bolaños? Más o menos es lo que hizo cuando hace unos días, desde la tribuna del Congreso, el líder de Vox, Santiago Abascal, le increpó diciéndole: usted, señor Sánchez, es el número 1 de la corrupción. Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano y el dinero que se ha gastado su partido en putas, en coca y en sauna. Y Sánchez ni se inmutó. Todo es cinismo y mentiras. Y me hace recordar, cuando veo al mentiroso Sánchez, a aquel anuncio que decía: a mi plin, yo duermo en picolín, mañana más y mejor. Punto final.